yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré, Jesus, al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu. El Señor Jesucristo me los bendiga, hermanos. Qué bendición poder empezar este día, o bueno, ya finalizar más bien este día con una palabra de nuestro Dios desde aquí, desde la iglesia Monte de Sion Martorell, su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, junto a mi esposa y todo el equipo del Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día, les da la bienvenida a un nuevo programa en este día, en este precioso, en esta hora. Hemos tenido que cambiar el horario del programa, pues debido al verano. Se nos está alargando un poco más el día, así que lo vamos a hacer a las 20 horas, a las 8 de la tarde aquí en hora de España. Así que gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos con nosotros en este día de programa del Pan Nuestro Cada Día al pastor Josué de Asís. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Saludos a todos los hermanos allí en Barcelona, en España, a la iglesia Monte de Sion Martorell, en el nombre del Señor. Les saluda el pastor José de Asís, de aquí, de Argentina, en la ciudad de Rosario. Bueno, listo para acompañar y tratar de llevar una palabra que pueda edificar a los hermanos en aquel lugar. Que el Señor le bendiga. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Amén. No, pastor, para nosotros es el honor tenerle a usted con nosotros. Ya tenemos varios pastores invitados de Argentina, y qué bueno tenerle con nosotros a usted. Es un privilegio para nosotros. Así que, pastor, antes de empezar este programa, vamos a hacer una oración para que el Señor Jesucristo nos bendiga, para que el Señor, que sabe las necesidades, ponga palabras, quite palabras, y que sobre todo el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Así que, si por favor, pastor, nos puede dirigir en este momento la oración. Muchas gracias. Amén. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das a través de estos medios de comunicación, estas redes sociales, de transmitir una palabra, de llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, y también, ¿por qué no?, de alguien que pueda escuchar, recibir la palabra y venir a los pies de Jesucristo por medio de una invitación, por medio de abrir el corazón, por medio de un toque, por tu mano sanadora, tu virtud, Señor. Le pedimos en esta hora aquí en Argentina, en esta tarde, seas tú, Dios mío, poniendo palabra en nuestros labios y tratándonos nosotros de ser dirigido por tu Espíritu, a fin de dar, Señor, palabra que sea de edificación para la gloria y la honra de tu nombre. Lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bendiga al pastor, bendiga a todos los hermanos que están trabajando, a la iglesia en aquel lugar. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor, por esa oración. Hace un año, pastor, empezaba una pandemia que estaba afectando mundialmente a el mundo entero. Gloria al Señor. Nos afectó fuertemente. La iglesia ha sido afectada en un sentido, pero también ha sido beneficiada en otro, como cada quien lo pueda mirar, o como haya sido el efecto en cada lugar, en cada país. Lo cierto, pastor, es que éramos unas iglesias que nos enfocábamos en los cultos locales, y las redes sociales las habíamos dejado en cierta manera a un lado, pero esto nos llevó a que nos volcáramos todos a las redes sociales, y de ahí nació este ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día, que está siendo de mucha bendición a todos a nuestros hermanos, amigos, conocidos. Así que, pastor,
el Señor nos ha permitido extendernos de cierta manera y hoy en día estamos en estas redes sociales para hacer de bendición por medio de la palabra de Dios. Pastor, ¿qué le parece si tomamos un momento y compartimos este enlace? Los amigos que nos están viendo, hermanos, hermanas Amén. que nos están observando, compartimos este link para que muchas otras personas más nos puedan observar, nos puedan ver y disfrutar de esta palabra. Está con nosotros el pastor Josué de Asis desde la ciudad de Rosario, en Argentina. No sé si muchas personas tal vez en este momento también tendrán su ocupación, pero qué bueno, ojalá que se puedan sentar un momento y disfrutar de este maná que el Señor envía en esta hora. Así que vamos a tomar un momentito y vamos a compartir este link, este enlace a todos nuestros hermanos, nuestros amigos. Gloria al Señor para que puedan deleitarse con la bendición que Dios tiene preparada para nosotros en este día. Así que tomamos un momento, pastor, y compartimos este link Amén. para que muchas más personas. Aquí le envío este link para que usted también lo pueda enviar a otras personas que usted guste compartirlo. ¿Vale, pastor? Ok, cómo no, gracias. Bueno, pastor, ahí lo hemos compartido. Quiero recordarle a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que ustedes pueden enviar sus preguntas, pueden enviar sus peticiones de oración. Vamos a estar aquí bien atentos a este programa y vamos a recibir la palabra de Dios. Y si en algún momento tiene usted alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto este ministerio se hace para ustedes. Este es el sentido, este es el deseo para que ustedes puedan beneficiarse, deleitarse, así como nosotros nos alegra tener este ministerio para hacer de bendición, pues también queremos que ustedes participen. Así que por favor, conéctese con nosotros, comparte este link y también hagan sus preguntas, sus peticiones. Bueno, pastor, ¿qué le parece si nos comparte un poquito de su vida, de su trayectoria, un poquito de su testimonio? Queremos conocerle, pastor, y así poder conectar aún mucho más con usted, con su ministerio, con todo lo que el Señor, hasta donde Dios lo ha llevado por la gracia de su misericordia. Así que, pastor, coméntenos un poquito su testimonio. Amén. Bueno, mi nombre es Josué de Asis y yo nací por la gracia de Dios en una cuna de pastores ya en sí. Mi padre fue enviado a esta ciudad como obrero voluntario en el año 1977, año en el que yo nací. Así que yo con 30 días de nacido venimos a esta ciudad. Nosotros no venimos de capital de Buenos Aires y toda mi vida fui criado en un ambiente de un seno de un hogar cristiano, mis padres pastores, y entré en el ministerio a partir de que fui al Instituto Bíblico a Buenos Aires en el año 96 y 97, y posterior a ello, al regreso de ese Instituto Bíblico, fui levantado como diácono en nuestra iglesia local, y desde el año 98 hasta el año 2003, donde fui reconocido como pastor. Desde 2003 hasta el 2015 fui copastor de mi padre, quien partiera con el Señor en el año 2015. Y a partir del año 2015 y hasta la fecha estamos pastoreando la iglesia que trabajó mi padre. Esto es la iglesia aquí en la ciudad de Rosario. También durante un lapso de casi 10 años, del 2001, perdón, hasta el 2011, trabajé como líder nacional de la juventud aquí en Argentina. Y bueno, Dios nos ha permitido trabajar arduamente en muchas conferencias y eso también nos abrió puertas. Por la gracia de Dios también pudimos viajar a otros países y conocer otros lugares. De hecho, he estado en España hace algunos años, estuvimos en Barcelona, estuvimos en Madrid conociendo hermoso lugar. Y bueno, gracias a Dios, Dios nos ha regalado un ministerio que podemos disfrutar. Hoy estoy casado, mi esposa, tenemos a 5 hijos y Dios nos ha honrado con ellos. La mayor tiene 18 años y el más pequeño tiene 10 años. Así que estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho. Y bueno, esperamos mucho más. Aquí en nuestra ciudad estamos trabajando con iglesias hijas. Tenemos 6 iglesias hijas en la ciudad y nuestra visión es levantar 20 iglesias hijas. Estamos orando en esa dirección. Entiendo que esta pandemia ha afectado nuestra forma de trabajo y bueno, nos fuimos, como se dice comúnmente por aquí, reinventando o buscando estrategias para
poder continuar a pesar de, aquí también han estado muchos meses los templos cerrados. De hecho, ahora recién hace 2 semanas que se reabrieron después de 3 meses. Y anterior a eso, el año pasado también hemos estado otros 3 meses más cerrados. Así que está complicado en Argentina, es uno de los países con la restricción más larga y a la vez también con el mayor índice de contagios. Pero bueno, gracias a Dios, a pesar de todo y eso, la obra sigue adelante, sigue marchando, y este domingo, con la ayuda de Dios, vamos a tener 4 reuniones en la iglesia y esperamos un gran mover del Señor. Nacimos en una cuna de avivamiento y espero hasta el Señor venga o partir antes si nos toca, que podamos tener ese deseo, ese hambre, esa sed también de ver siempre la mano de Dios trayendo almas y extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén, pastor. Qué bendición tan grande todo ese testimonio tan. Parece que usted lo dijo como en 5 minutos y parece que hubiera sido así rápido, ¿no? Pero realmente todo lo que todo lo que habrá costado, todo lo que se habrá vivido, ¿no? Pastor, hemos tenido hermanos de Buenos Aires, hemos tenido a otros pastores de algunas otras ciudades, pero ¿cómo es Rosario? Cuéntenos un poquito cómo es la ciudad de Rosario, para los que no Bueno, conocemos. Rosario está entre la segunda y la tercera. Hoy por hoy dicen que es la tercera ciudad más grande del país, después de Córdoba y después de Capital Federal, Buenos Aires. Es una ciudad que tiene, con el Gran Rosario, la periferia, más o menos 1,5 millones de habitantes. Es una ciudad muy pasional, futbolísticamente hablando. Bueno, no puede uno mencionar Rosario sin mencionar a Messi, ¿no? Pero en realidad no es únicamente Messi. Aquí los equipos de fútbol son muy pasionales. Y bueno, lastimosamente hoy por hoy nuestra ciudad está siendo a nivel nacional conocida por el narcotráfico. Es la ciudad con la mayor guerra de narcotráfico hoy por hoy. Sí. Es muy similar a lo que fuera en su momento Colombia o lo que es actualmente México. Es un poder muy fuerte ahora mismo y toda la juventud se inclina hacia ese perfil, y es una ciudad muy violenta, aparte de pasional, muy violenta, pero allí estamos nosotros y trabajando y llevando adelante una iglesia que Dios nos ha permitido, hermanos, y mire, cuando nos juntábamos todos, porque el salón en sí no es grande, pero cuando nos juntamos todos, hemos superado las 1,300 personas, y eso es alquilando un local muy grande aquí en nuestra ciudad. Pero honestamente nuestras reuniones no son de 1,300 personas, pero cuando nos juntamos y venimos todos, sí, Dios nos ha permitido ver muchas almas. Tenemos una radio también, ya el año que viene va a ser 20 años que estamos en el aire transmitiendo y llevando la poderosa palabra del Señor también, y eso ha sido un canal de mucha influencia de almas a la iglesia. Eh, pero la ciudad en sí es una ciudad muy encantadora, no tiene montaña, es todo plano, ¿no? Pero tiene un río y bueno, tiene su atractivo. Para el rosarino como tal, es muy amante de su ciudad, y aunque hable muy parecido al porteño, le decimos aquí a los de Buenos Aires, el rosarino se conoce porque nos comemos las eses, entonces no decimos la S final de las palabras, y por eso la gente dice, este es un rosarino, porque no pronuncia la S. Es un detalle un poco gracioso, ¿no? Pero es así como se nos conoce. Pero bueno, aquí estamos llevando adelante este ministerio que nos ha dado. Amén, pastor, qué bendición. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, a extender, haber aceptado esta invitación para esta congregación, para este ministerio. Ahora en este último tiempo que está cerca la venida del Señor, lo que queremos es unirnos, y mi deseo como pastor para esta iglesia es trabajar arduamente para poder transmitir la palabra de Dios. Pues aunque nos encerraron en casas o aunque estamos limitados en los medios de transporte, la Biblia dice, el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Así que, pastor, Amén. estamos tan contentos porque en este año y el año pasado hemos tenido a tantos predicadores. Es como si hubiéramos tenido convenciones cada semana. Gracias a Dios, porque Dios ha levantado grandes hombres, y también como usted, pastor. Y esto es lo que me satisface, me alegra, de que Dios nos conecta con estos ministerios y nos ayuda a engrandecer más el reino de los cielos. Pues lo que realmente la palabra de Dios me dice
que lo que hemos recibido de parte de Dios es de parte de Dios, es de Él, por Él y para Él, y nosotros simplemente los instrumentos para el beneficio de las otras personas. Así que, hermanos, hermanas, tenemos el gusto de tener aquí al pastor Josué de Asis, de la ciudad de Rosario, Argentina. Si usted se acaba de conectar, por favor, ¿por qué no toma un momento, copia este link y lo comparte a otras personas? Si tiene familia en Argentina que no ha conocido el Señor, ahora tenemos la oportunidad de enviar aquí al pastor Josué de Asis almas para que puedan conocer del Señor. Así que tome un momentito y vamos a compartir este enlace, este link, porque yo sé que el Señor nos va a traer una tremenda palabra de Dios. Y recuerde que usted puede hacer sus preguntas, usted puede hacer sus peticiones de oración. Este ministerio tiene un equipo de transmisión, de todo lo que es audio, audiovisual, de cámara, sonido, pero también tenemos otro equipo, es un equipo grande de intercesión. Cada petición que usted nos envía es enviado a este grupo de hermanos, y estamos orando aquí a la madrugada y llevando una lista para orar e interceder a su favor. Así que estamos siendo de bendición hemos sido de bendición y estamos para bendecir. Así que yo no voy a tomar más tiempo porque quiero dejarlos en compañía del pastor Josué de Asis en la ciudad de Rosario para que él nos comparta lo que el Señor le ha puesto en su corazón para bendición del pueblo de Dios. Así que, pastor, una vez más, mil gracias y por favor, predíquenos la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. El privilegio siempre es mío, me apasiona predicar la palabra, estudiar la palabra, compartir la palabra. Quiero ir al libro de Levíticos capítulo 9. Esta palabra realmente me ha dado el Señor hace algún tiempo atrás, quizás 2 años atrás. Me gusta todos los años leer la Biblia y tratar siempre me gusta leer la Biblia y escuchar leer. Entonces pongo a veces en YouTube la audiobiblia y yo me gusta ir acompañando. Entonces entra por la vista y entra por los oídos también. Y es una forma en la que personalmente me es muy práctica estudiar y reestudiar la Biblia. Entonces, leyendo el libro de Levítico, encontré un pasaje que captó mi atención, Levíticos capítulo 9, versículo 6 y 7, dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Note bien, esto es lo que dijo Jehová, lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Verso 7, y Moisés dijo a Aarón, acércate al altar. Esto es lo que dijo Jehová, acércate al altar. Y haz una expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo, y haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ello, como lo ha mandado Jehová. El punto central de este texto es, esto es lo que dijo Jehová que hagas, para que se aparezca la gloria de Jehová. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para que se nos aparezca la gloria de Jehová? Aquí está la clave. Acércate al altar. El altar es el lugar donde la gloria de Dios aparecerá. Señor, una vez más te doy gracias por esta tu santa palabra. Te pido, Señor, dame claridad en mi mente, dame facilidad de palabras, a fin de que pueda transmitirla y tu pueblo la pueda recibir y ser edificado. Señor, recibe por ello toda la gloria y toda la honra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acércate al altar es el título de este mensaje, esta palabra, como quieras llamarla. Y nos habla acerca de la clave o el secreto para que la gloria de Dios se nos aparezca. Podemos hablar mucho de la gloria del Señor. Estaba estos días estudiando que deriva también el término gloria o kabod, lo cual es el peso de su gloria. También deriva de la palabra honra. Y meditando en la palabra honra, el diccionario Strong nos ayuda un poquito con eso, ¿no? Para los que no conocemos a cabalidad los idiomas originales de la Biblia, podemos ver que el término honra también deriva del término kabod, de donde viene la palabra gloria.
y tiene que ver con que la gloria de Dios se manifiesta en el lugar donde se le honra. En el libro de Malaquías, capítulo 1, el Señor hace un reclamo a su pueblo y le dice, si yo soy pues tu Padre, si yo soy pues tu Señor, ¿dónde está mi honra? Y luego Él comienza a enumerar cuáles son las cosas por las cuales Él considera que su pueblo no le honra. Y Él empieza a hablar de las ofrendas que se traían, ¿dónde? En un altar. Él habla y dice, mira, me traes, estoy parafraseando, ¿no? Porque no lo estoy leyendo. Mira, me traes el animal defectuoso, mira, me traes uno que no está bien, tiene la patita quebrada, tiene defectuoso en sus ojos o lo que sea. ¿Cómo pues me honra? Dale esto a tus príncipes y dime si ellos se sienten honrados con eso. Y luego él dice, porque mi nombre es grande sobre la tierra, desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre. Él está diciendo en otras palabras, como mi nombre es grande, mi honra ha de ser grande. La honra que él se merece va de acuerdo con el nombre que él tiene. Su nombre es grande, la honra ha de ser grande. Pero mis hermanos, no se trata solo de dar, es decir, Dios no solamente está para recibir y no hacer nada, sino que donde se le honra, Él manifiesta su gloria. Sí, Esta sí. palabra dice, amén, haz esto y se te aparecerá la gloria de Jehová. Acércate al altar. En el altar, hermanos, el tema principal del libro de Levítico tiene como fundamento dos preguntas. Si usted estudia y le gusta estudiar los libros de la Biblia, el libro de Levíticos tiene por lo menos dos preguntas fundamentales. Número uno, para entender el libro de Levítico, es cómo puede el hombre pecador acercarse a un Dios santo. Y número dos, cómo puede mantener la pureza en su vida diaria para no perder la comunión con Dios. Número uno, ¿cómo yo, siendo un pecador, me puedo acercar a un Dios santo? Y número dos, ¿cómo puedo mantener la pureza en mi vida diaria para no perder esa comunión con el Señor? Porque, mis amados hermanos, Dios quiso que su pueblo se acercase al monte donde estaba Dios. La intención de Dios es la cercanía con su pueblo. Lo que el pecado hace rompe la cercanía, la comunión con Dios. El profeta Isaías lo define de esta manera: a nuestros pecados causan separación entre Dios y nosotros. El pecado separó a Adán y a Eva de la comunión, de la relación con Dios, y esa intención de Dios en el Edén perdura hasta el día de hoy. Esa intención de acercarse, de búsqueda. Él dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Vemos a el creador buscando a su criatura. No es que él no supiera dónde estaba, no es que él necesitaba que alguien le orientase a saber dónde estaba escondido Adán, es que él quería reflejar, dar a conocer que su intención es la comunión, la cercanía, y es que somos pecadores, pero hay un altar, hay un lugar, hay un punto de encuentro donde el hombre puede tener un contacto con la gloria de Dios. Hay un punto de encuentro donde nuestro pecado realmente es consumido por su gloria y nosotros, sin merecerlo, podemos ser partícipe de esa gloria, pero debemos acercarnos a el altar. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay en el hombre un sentimiento de terror respecto al altar o a la cercanía de Dios? Hay algo en nosotros que tiene un poco de miedo de acercarse a ese mundo desconocido de la gloria de Dios. Podemos ver en la palabra del Señor que dice, hermanos, que en Éxodo capítulo 20, que el pueblo se puso a lo lejos y le dijo a Moisés, cuando los invitó él a subir al monte, le dijo, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Mire ese término, oscuridad donde estaba Dios. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos oscuridad? Tal vez tinieblas, tal vez lugar tenebroso. Pero es que para nosotros Dios también habita en una oscuridad, y ese término oscuridad nos da la idea de misterio, de desconocido, de lugar donde nunca han transitado nuestros pies. Qué miedo le tenemos a lo desconocido, qué miedo le tenemos a andar en la oscuridad.
Veo que usted conoce su casa mejor que nadie y hasta a veces casi que puede andar con la luz apagada, pero siempre hay un temor de, aunque pasamos 1000 veces de la cama al baño con la luz apagada, siempre nos da la sensación, hoy me voy a chocar con algo, algo va a golpear mi pie, seguramente voy a hacer ruido, voy a despertar a alguien. Y es que lo desconocido, lo oscuro, lo que se llama aquí oscuridad, nos da ese temor. Sin embargo, hermanos, esto no es malo en un sentido, sino que es bueno en un sentido cuando el Señor dijo por labios de el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra oculta es una palabra que nos da la idea de entrar en una dimensión desconocida o entrar en una oscuridad para nuestros ojos naturales, pero que nos lleva a una dimensión divina, espiritual o sobrenatural. Y encontramos que la intención de Dios es invitarnos a esa gloria, pero para ello hay que acercarnos al altar. En el libro de Éxodo, Dios se comunica desde el monte, pero en el libro de Levítico ya el Señor aparece allí comunicándose en un tabernáculo o en una tienda que él había preparado. Y encontramos que en estos 3 libros de la Biblia, primero Génesis, Éxodo y Levítico, tenemos que en Génesis el hombre está arruinado. Dios se le presenta a él como el Dios de la justicia. El hombre se encuentra en una posición de arruinado, pero en el libro de Éxodo vemos al hombre redimido. Dios se presenta como el Salvador, el Redentor. Y en Levítico ahora vemos al hombre adorando y Dios se presenta al hombre como el santificador. El hombre adorando. En Levítico se nos enseña a adorar a Dios, cómo agradar a un Dios santo. Parece aburrido el libro de Levítico, pero medite en este libro y usted encontrará cómo Dios enseña a su pueblo a acercarse a la presencia de un Dios santo. No quiero parecer religioso o decimos aquí en nuestro país un santulón que no le gusta sino criticar a los demás. No, no es esa mi intención, pero hermanos míos, nosotros tenemos que reconocer a fin de cuentas que nuestro Dios es santo y en su palabra nos enseña a acercarnos a la presencia de un Dios santo. Y en el altar es precisamente un lugar que no le gusta a nuestra carne, porque el altar es un lugar de holocausto, el altar es un símbolo de sacrificio, el altar es un lugar de muerte, es un lugar donde algo tiene que morir. Un altar en hebreo significa lugar de la matanza. Ese es el término altar en el idioma hebreo. Un lugar de la matanza. También en el griego es un lugar de sacrificio. Y esto va de la mano con lo que el apóstol Pablo dice en los Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo toma el concepto del Antiguo Testamento o de la Torá o de la ley y él toma este concepto de altar y él dice, tienes que venir al altar. Hoy no está el altar literal, hoy no hay un mueble que se llame altar, no hay un derramamiento de sangre de un animal, pero el concepto es el mismo. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que venir al altar. Corre a un altar, haga un altar en su casa, vaya al templo si no puede abrir el templo para juntarse las personas, puedes abrir el templo para orar. Nosotros hemos abierto los templos, pero para orar y orar en la madrugada, orar en la mañana y aún para juntarnos y buscar el rostro del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que en el altar Dios manifiesta su gloria. El concepto es el mismo. Este principio perdura hasta hoy. Si quieres ver la gloria de Dios, acércate al altar. 3 ejemplos. No nos va a dar el tiempo, pero los voy a leer brevemente. 3 ejemplos donde se acercaron a un altar y la gloria de Dios descendió. Número 1, el monte Moriah. Allí tenemos en Génesis 22 el ejemplo de Abraham. Con 80 años, Dios le pide que deje su tierra y su parentela. Y ahora le pide que deje a su hijo. Abraham comienza a caminar por la fe y comienza a buscar un monte. Dice la palabra que era el monte que Dios le iba a mostrar. Moriah
significa previsto por Jehová, previsto, visto previamente. Gloria a Dios. Dios había visto previamente el plan de redención en el monte Moriah. No era Isaac, era el sustituto de Isaac. Era aquel animal que iba a estar allí para tomar su lugar. Oh, el Calvario está aquí en esta historia. La redención está en esta historia. Estaba prevista la caída del hombre, estaba prevista la sentencia por el pecado del hombre, estaba prevista la condena del hombre, pero también estaba previsto el sustituto del hombre. Estaba previsto en Moriah la derrota del pecado. Estaba previsto en Moriah, aleluya, el acusador de los hermanos siendo derrotado. Estaba prevista la ciudad celestial y estaba prevista la provisión de Jehová. De esto se llama, la provisión de Jehová será vista. Eso es lo que levantó allí, amén, Jehová Nisi. Gloria al Señor. No, no es Jehová Nisi, es la provisión de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, mire usted cómo la Biblia ya nos deja saber que en un altar se pudo ver todo lo que Dios tenía, el plan de Dios para la redención de la humanidad. Ese lugar se llamó Moriah. Y ese lugar significa previsto por Jehová. ¿Qué era Moriah? Un lugar de sacrificio. ¿En qué se convirtió Moriah? En un altar. Fue en ese altar donde el plan redentor de Dios fue visto. Jehová Jireh era el término, perdón. Jehová Jireh, la provisión de Jehová será vista. Entonces, en ese lugar de sacrificio encontramos que Dios manifiesta su plan para el hombre. Ese es un altar. Otro ejemplo de un altar. Tenemos el altar de Araúna el Jebuseo. Jebuseo era dueño de una era en el monte Moriah también. Note, monte Moriah, Araúna, Jebuseo. Estamos en segunda de Samuel, ahora 24. 24 hay un versículo muy conocido que dice: no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Note, sacrificio, costo, precio, altar. Gloria a Dios. Araúna estaba allí y él le dio a su rey David, le dijo: tome lo que quiera, tome todo el terreno que quiera, tome los animales que quiera. Pero David le dice: no puedo ofrecerlo, tengo que pagar un precio, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un sacrificio. Y allí dice la palabra que David pagó y pagó. Y sabe que estaba mirando que hay muchísimos ciclos de oro. Son como 600 ciclos de oro lo que David pagó. Esto es más o menos como $80,000, sería más o menos a la moneda actual, en un cálculo así muy superficial, sin entrar en muchos detalles. Esto sería en moneda de nuestro casi 5 millones de pesos nuestros aquí en Argentina. Y yo digo, mis queridos hermanos, esto es tremendo, porque David lo pagó para un servicio a su Dios. Y dice la palabra de Dios que la plaga cesó cuando David se acercó a ese altar. ¿Por qué pocos cristianos quieren ir al altar? Porque en el altar hay sudor, en el altar hay lágrimas, en el altar hay un alto precio que pagar, el altar cuesta caro, el altar es un lugar de sacrificio y derramamiento de sangre, el altar es un lugar de muerte, pero el altar es el lugar que nos lleva a la gloria de Dios. No hay Pentecostés sin Calvario, no hay gloria de Dios sin altar, no hay avivamiento sin que algo deba morir en nosotros. Mis queridos hermanos, si algo nos enseñó estos tiempos de pandemia es que hay que pagar un precio, hay que hacer un sacrificio, hay que dar mucho más de lo que veníamos dando para que podamos ver la gloria de Dios. El tercer ejemplo para terminar es el templo de Salomón. El templo de Salomón también está allí en la zona del monte Moriah. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que se construyó allí y dice la Biblia, mis amados hermanos, que se hizo, gloria a Dios, en el mismo lugar donde estaba la era de Araúna el Jebuseo. El relato de Araúna el Jebuseo nos deja saber que era Moriah. Quiere decir que el altar de Abraham, el altar de Araúna el Jebuseo y este templo que levanta Salomón, ambos tres están en el mismo lugar y ambos tres representan un altar de sacrificio y en ambos tres vemos la gloria de Dios descender. Allí en el monte Moriah con Abraham, un ángel viene, detiene la mano de aquel padre que iba a sacrificar a su hijo y le provee el Redentor.
en la era de Araúna el Jebuseo, viene la gloria de Dios allí y trae el perdón. Cesó la plaga, o la plaga cesó la mortandad, vino la redención. Aquí en el templo de Salomón, en el mismo lugar de la era de Araúna el Jebuseo, que había comprado David su padre. Él levanta ahora el templo y lo consagra a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió, ¿qué cosa? El holocausto. Salomón hizo del templo un altar, y donde hay un altar habrá gloria de Dios. Donde hay un altar desciende el fuego del cielo. Podemos hablar del altar que restauró el profeta Elías, descendió fuego del cielo. Podemos hablar del altar del aposento alto, descendió fuego del cielo. Este principio, hermanos míos, no caduca. Este principio es eterno. Donde hay un altar habrá fuego del cielo. Dice que descendió fuego y consumió el holocausto y los sacrificios. Y mire cómo dice Segunda de Crónicas 7:1, y la gloria del Señor llenó el templo. Qué grande es nuestro Dios. La gloria del Señor llenó el templo. Sabe que hay un poder que opera en un altar, porque en el altar opera el sacrificio. Este principio del altar, podemos decir que es un principio de reino. Es un principio de reino, porque para ver la gloria de Dios hay que hacer un altar. Y cualquiera medita en esto rápidamente y dicen, es imposible, porque en el altar me voy a morir. ¿Cómo Dios se va a manifestar? Y es que precisamente ese es el principio espiritual, donde hay una muerte a mí mismo, es donde Dios se manifiesta. Y el diablo no quiere que ofrezca sacrificio. Cuando Moisés llevó al pueblo o pidió a Faraón, dice, deja ir a mi pueblo para que le celebrases fiesta en el desierto. Faraón no quiso. Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id y servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, en Éxodo 10, 24 al 26. ¿Y por qué no quiso que lleven sus animales? Porque los animales son para el sacrificio. Hermanos míos, Faraón te dejará ir a la iglesia mientras no hagas sacrificio. Faraón no tiene problema, o tu adversario no tiene problema con que cantes, con que mires películas cristianas o con que hagas cosas para Dios, pero a él le molesta cuando tú haces un sacrificio para Dios. Él sabe que donde hay sacrificio hay gloria de Dios. Y no estoy hablando de comprar mi salvación, estoy hablando de que todos los días, como dijo el apóstol Pablo, crucifico, todos los días golpeo mi cuerpo, todos los días lo pongo en servidumbre, todos los días puedo decir, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos los días estamos buscando acercarnos al altar, porque todos los días queremos ver la gloria de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Faraón no le quiso dar, pero ¿qué dijo Moisés? Nuestro ganado irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, no te voy a dejar nada, Faraón. Oh diablo, escuche bien esto, no le vamos a dejar nada, porque todo va a ser para Dios. Mi familia va a ser para Dios, mi trabajo va a ser para Dios, mis finanzas van a ser para Dios, mi tiempo va a ser para Dios, todo lo que tengo, todo lo vamos a dar para Dios. Oh, hermanos míos, el diablo no quiere que la iglesia haga sacrificios. Una iglesia sacrificada será una iglesia que tenga avivamiento. Job oficiaba de sacerdote familiar y todos los días ofrecía sacrificio. Dice Job 1:5, acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de toda su familia todos los días. Y vaya que su nombre tuvo reputación allí en la corte celestial. Y un día se presentó el adversario, el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mire cómo Dios tiene en estima. Para el mundo, el que sacrifica o el que se acerca al altar no tiene valor, y hasta quizás le ridiculizan y se mofan de él y se burlan de él. Pero hermano mío, para Dios, su nombre está en la presencia de Dios. Podemos hablar de hombres de altar: Job, Noé, Génesis 8, Abraham, Génesis 12, Isaac, Génesis 26, Jacob, Génesis 33, Elías, Primera Reyes 18, todos hombres de altares,
Necesitamos una generación de hombres y mujeres de altar, gente que ante la problemática corran al altar, ante una circunstancia difícil corran al altar. Oh, hermanos míos, hay muchos lugares donde naturalmente quisiéramos ir a pedir ayuda, pero nuestro primer recurso siempre debe ser el altar, porque es en el altar donde Dios manifiesta su gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y termino con esto. Los hijos de Aarón menospreciaron el altar. Y dice la palabra que quisieron ofrecer fuego extraño en el altar. El fuego del altar, el altar de sacrificio, fue un fuego que cayó de la presencia de Dios. Y note esto, que cuando ellos consagran el tabernáculo, cae fuego de Dios en ese altar. Y luego la función de ellos era mantener el fuego. Nunca podían poner fuego extraño. El fuego que cayó por primera vez debía ser conservado por los sacerdotes, por la élite sacerdotal, y ellos no podían agregar un fuego que sea extraño. Y note esto, hermanos míos, porque nuestro fuego ya cayó en Pentecostés. No podemos añadir un fuego extraño, pero los hijos de Aarón jugaron con lo sagrado y ofrecieron fuego extraño, un fuego no autorizado en la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, ¿cuál fue el fin de ellos? Murieron. No fue lo único. Los hijos de Elí también. Los hijos de Elí dice que también estaban ellos ofreciendo y jugando. Y dice, mis amados hermanos, que también murieron. Y nosotros tenemos que aprender algo. Y es que como padres, yo nací en una cuna de pastores y tuve una enseñanza cristiana desde mi infancia, desde siempre. Y trato ahora de transmitirla a mis hijos. Tengo que enseñarle el valor de un altar. Tengo que enseñarles a ellos que no se permite fuego extraño en este altar, porque Elí, dice la palabra, fue un hombre indiferente. Mire, la Biblia cómo describe a Elí, este sacerdote, en los días de Samuel. Primera de Samuel 1:9 dice que Elí está sentado. Primera de Samuel 1:12, Elí está observando. Primera de Samuel 3:2, Elí está acostado. Y primera de Samuel 3:13, otra vez Elí está sentado. Parecen descripciones físicas, pero tiene connotación espiritual. Sentado, observando, acostado, sentado. Sentado, observando, acostado, sentado. Sentado, observando, acostado, sentado. Eso no es la vida de un hombre de altar. El hombre de altar no observa a otros orar y él se queda mirando. El hombre de altar no está siempre sentado, él se pone en pie, él sacrifica, él, decimos aquí en Argentina, transpira, es un término futbolero, pero se usa mucho, transpira la camiseta. El hombre de altar se esfuerza, el hombre de altar paga el precio, el hombre de altar va adelante, pero esta actitud de Elí contagió a sus hijos y sus hijos luego no tuvieron temor reverente por las cosas de Dios y ellos murieron también. Y dice la palabra que Samuel ministraba a Jehová, dice sin conocer a Dios. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y más abajo dice que no, primera de Samuel 3:7, Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Note este principio: ministraba a Jehová y no conocía a Jehová. Ministraba a Jehová y no conocía a Jehová. Ministraba a Jehová y no conocía a Jehová. La consecuencia de una generación como la de Elí es una generación que ministra sin conocer. Qué triste es ministrar sin conocer, cantar a Dios sin conocer a Dios, orar a Dios sin conocer a Dios, predicar de Dios sin conocer a Dios. Esa es la generación a la que se dirige una generación que no le gusta el altar. Mis amados hermanos, debemos conocer a Dios, no solo hablar de Dios, sino conocer a Dios, no solo testificar de Dios, sino tener una experiencia de Dios, no solo hablar de la experiencia de nuestros padres, sino hablar de nuestra propia experiencia, pero para ello necesitamos ir al altar. Señor. Yo termino con estas palabras. Este principio todavía está vigente. Si quieres ver la gloria de Dios, haz esto, 2 puntos. Acércate al altar. Allí en Madrid o allí, perdón, en Barcelona, en España, aquí en Argentina, aquí en Rosario, el principio es el mismo. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que acercarnos hasta este altar. Hasta aquí es mi palabra. Espero poder ser de bendición y sea el nombre de Dios glorificado. Si alguien recibe bendición con esta palabra, este principio es uno y solo. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que acercarnos al altar. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén.
Amén, pastor. Qué bendición tan grande la que usted nos acaba de compartir. De verdad que sí, tengo que contenerme un poco para no comenzar a orar y entremos en esa oración, pero porque hay algunas preguntas que nos estamos haciendo aquí, se está haciendo aquí las personas y realmente Amén. qué tremendo principio que usted nos está compartiendo, pastor, porque yo recuerdo que lo que la Biblia dice o enseña que cuando los discípulos de Jesús se acercaron, ellos no les dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a cantar, enséñanos a predicar o enséñanos a ser grandes oradores, sino lo que ellos le pidieron a Jesús fue enséñanos a orar, a orar. Pastor, con esta pandemia y resulta que todos nos fuimos hacia las redes porque pues las redes son importantes ahora en el tiempo de que nos encerraron en casa. Ahora, gracias a Dios, ya hay un poquito más de libertad para salir. Pero el problema, hay cosas que fueron muy buenas porque pues estamos llegando a más personas, pero por otra parte, hay muchas personas que se acostumbraron a recibir las enseñanzas por online, pastor. Es decir, ya no Ajá. quieren acercarse a la iglesia, es decir, por YouTube, por Facebook, conecta con este ministerio y están en tantos ministerios a la vez y realmente ya dejan de congregar en una iglesia local, dejan de tener un pastor para tener varios pastores. ¿Usted qué opina de eso, pastor? ¿Qué palabra podemos decirle a las personas que están en este momento siendo cristianos online? Amén. Bueno, lo que en un principio fue una bendición y es que no perder la comunión a través de las redes sociales se convirtió en un peligro y es que el peligro de la comodidad. El ser humano tiene una tendencia a la comodidad. Y note que si vamos a buscar un paralelo bíblico, podemos hablar allí, creo que es Deuteronomio 1, donde el Señor le dice a su pueblo, bastante tiempo habéis estado en este monte, y eso es 40 años. Ahora, 40 años, nosotros decimos 40 años en el desierto. Bueno, pero se habían acostumbrado porque tenía lo básico, lo suficiente y adelante que le esperaba, la tierra prometida, pero había que enfrentar gigantes. Note que cuando Israel sale de Egipto, las palabras de Dios fueron, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ahora, para entrar a la tierra prometida, sus palabras fueron otras. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. No, no, Señor, yo quiero que tú pelees por mí. No, papi, ya estás grandecito. Ahora tienes que pelear tú. Tienes que arremangarte, tienes que esforzarte, tienes que enfrentar tu gigante, tienes que derrotar a esos gigantes. Yo te prometo la tierra, pero no te cae de arriba como el maná ahora. Hasta la dieta cambiaron allí en la tierra prometida. Entonces, la tendencia del ser humano es adecuarse a un lugar y acomodarse allí. Yo leí alguna vez que hicieron un experimento los chinos con unos tiburones que fueron criados de chiquitos en pecera y crecían hasta donde la pecera les permitía su tamaño. Luego, cuando los tiraban y los arrojaban al mar, ellos iban tomando sus dimensiones naturales y crecían hasta las medidas propias de esos tiburones. Quiere decir que nosotros nos podemos adecuar a una pecera, entiéndame el término, ¿no? A adecuarnos a la limitación que nos da y hasta nos ponemos contentos. Contento con ver el culto online, contento tal vez con ofrendar con mi tarjeta, y estoy bien porque pago mis diezmos y ofrendo y colaboro. Quiero desde la comodidad de mi living, de mi casa, de un sillón allí junto con, oh hermanos míos, usted medite en sus tiempos de conversión, el esfuerzo que usted hacía, el sacrificio que usted pagaba y la gloria que usted disfrutaba y toda la comodidad que usted pueda tener hoy, tómelo como una bendición en respuesta a ese sacrificio. Pero si miramos adelante, si el Señor nos da años de vida, miremos por nuestros hijos. Nuestros hijos están creciendo en un ambiente de bendición que puede tornarse perjudicial si ellos dejan de valorar el sacrificio. Yo les animo a mis hermanos. Nosotros aquí enfrentamos la misma problemática al reabrir los templos y ver cómo cuesta que los hermanos nuevamente se acerquen a la casa del Señor. Y no es que están apartados, no están en el mundo, pero es como que están en una burbuja de comodidad donde tienen todo allí al alcance de un clic. Y hermanos, cuesta después levantarse de allí para llegar a la casa del Señor. Pero mis amados hermanos, no se pierda lo que Dios está haciendo y lo que Dios está dando a ese pueblo que se acerca al altar
porque no se compara con nada. La gloria de Dios no es lo mismo en el altar que online, créame. Usted podrá disfrutar online muchos de los servicios y la palabra, pero no hay como venir al altar. No hay como que tu pastor ponga la mano sobre tu cabeza y profiera una palabra de bendición. No hay como orar en la compañía de los hermanos. Haga el esfuercito, mi querido hermano, y venga a la casa del Señor. En este tiempo usted podrá experimentar la gloria de Dios de una manera muy particular también. Amén. Amén, pastor. En la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Pastor, no tengo como decir un versículo bíblico, no sabría cómo yo explicarlo, pero hay- yo quisiera que usted nos explicara, cierto que hay como una gran diferencia. Sabemos que en el templo, Dios llena todo el templo y uno puede recibir bendición en cualquier parte del templo, sea en la entrada, sea cerca, pero cierto, pastor, que hay algo especial cuando uno está cerca del altar, pastor. Sí, yo creo que sí, y tiene que ver con la actitud propia del hombre o la mujer que se acerca al altar. Si uno habla de o apela a la omnipresencia, desde luego, tenemos que decir que es cierto, Dios está en todo lugar y Dios lo llena todo. La omnipresencia de Dios, mire, yo estaba estudiando esto hace un tiempo, la omnipresencia de Dios indica que no hay lugar que Dios no lo llene. Y algún ateo dijo, bueno, pero entonces también Dios está en el infierno. Bueno, tengo que decirle que allí Él está como juez juzgando y castigando, estará castigando, enjuiciando a los que están allí. Más con nosotros, si somos fieles al Señor, no estará en ese carácter, sino en el carácter del Dios que galardona el esfuerzo de sus hijos, quienes perseveraron hasta el fin y entonces fueron salvos. Entonces la omnipresencia de Dios, desde luego, abarca todo lugar físico, geográfico, pero no hay como acercarse al altar, no porque Dios en el altar sea mejor o más dadivoso, sino que mi actitud de levantarme e ir hacia el altar determina, disposiciona mi mente y mi corazón para recibir de Dios. Se me viene a la mente ahora el hijo pródigo, cuando él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vaya que cuando él se acerca a su padre sale a recibirlo. Su padre no lo amó más porque cuando él volvió, que cuando estaba allí con los cerdos, su padre lo amó siempre igual. Pero la actitud del hijo de venir a la presencia de su padre o a la casa de su padre es lo que determinó la bendición final. Mis hermanos, no puedo decir que Dios ama más a los que estamos en el templo, más cerca del templo, que los que no, pero lo que sí puedo decirle que aquellos que se esfuerzan por acercarse al templo, por acercarse al altar, son los que reciben de parte de Dios una bendición diferente, porque Dios valora el esfuerzo. Dios hace, hay un dicho que dice, Dios no hace acepción de personas. Y yo le digo, mis queridos hermanos, Dios hace diferencia. Dios hace diferencia. Cuando si leemos Éxodo, cuando salen de Egipto, él dice, para que haya diferencia entre los hijos de Dios y los egipcios. Esa diferencia es de un pueblo que le creyó a Dios y pintó el dintel de su casa con la sangre del cordero pascual y le obedeció a Dios comiendo el cordero preparado, listo para salir. Ese pueblo hace la diferencia. Mis queridos hermanos, Dios no hace acepción de personas, porque el término acepción tiene una connotación negativa. El término acepción es como una preferencia, sin importar, ¿no es cierto?, el carácter de la persona. Ese no es la idea, pero la diferencia sí la hace con aquellos que le creen y le obedecen a Dios. Marque la diferencia. ¿Cómo, pastor? Créale a Dios, haga el esfuerzo. Cuando todos están cómodos allí, usted diga, me voy al culto, me voy a la iglesia, pero lo puedes ver por aquí, por el celular, pero no es lo mismo. Quiero ir allá, quiero pagar el precio. Y Dios mira eso. Dios honra ese esfuerzo. Dios honra a los hermanos que hacen ese esfuerzo extra y le bendice. Amén. Amén, pastor. Otra pregunta es, pastor, ¿habrá usted está hablando de una diferencia, que Dios no es un Dios de acepción, pero sí que hay una diferencia. ¿Habrá alguna diferencia con aquellos hermanos que vienen bueno, aquí en España solemos tener los cultos miércoles, sábado, domingo? Eh, ¿Será que hay alguna diferencia con aquellos hermanos que vienen miércoles, sábado y domingo a aquellos que solo vienen el domingo? Bueno, hay que considerar cada caso puntualmente. Yo entiendo que
muchas veces por razones de trabajo, las personas van de acuerdo al tiempo que les queda, ¿no? Y eso uno lo respeta porque cada quien tiene su disposición horaria. Pero entendemos también que hay otros que pudieran. Pero mis hermanos, a mí me gusta siempre respetar a aquellos que tienen su trabajo y su esfuerzo, manifestando que son proveedor de la casa, siempre y cuando, ¿no es cierto?, son fieles a Dios. Digo siempre y cuando, ¿por qué? Porque estamos hablando de bendecir a los hermanos de la iglesia, o cuál es la actitud de los hermanos de la iglesia. Entonces, yo ya presupongo que estos hermanos saben que hay que apartar lo que es de Dios, hay que dar para la obra de Dios. Entonces entiendo que mucha gente desde su trabajo hace un aporte a la obra de Dios, siendo fieles a Dios con su finanza, y de esta forma se puede extender el evangelio, puede proveer para los que trabajan en enseñar y en predicar la palabra. Pero mis queridos hermanos, entiendo que yo sé que tal vez no pasa en España y pasa solamente aquí en Argentina, ¿no? Donde los hermanos ya se van volviendo, decimos, domingueros, ¿no? El dominguero le decimos al que ya es el domingo, el culto es el domingo y no me venga con día de semana. Aquí tenemos miércoles y viernes. No me venga con día de semana, yo voy el domingo. Ya cuando uno lo toma como una costumbre, sí, lamentablemente sí, tiene 4 cultos al mes y esto hace que tenga 50, menos de 50 cultos al año. O sea que tiene como más de 300 días sin culto en el año. Y mis hermanos, créame, no es lo mismo que aquel que se esfuerza. El que se esfuerza entra a la presencia de Dios con una sensibilidad que apenas pasa por la puerta del atrio ya está gozoso, ya está lleno, ya está sintiendo. Y aquel que le cuesta viene remándola y le cuesta entrar y le cuesta entrar. Y casi que cuando está entrando a la presencia de Dios se terminó el culto ya. Pero el que viene ya viene con una seguidilla de cultos y de presencia de Dios. El hermano no necesita más que la oración de apertura y ya siente la presencia de Dios. Y es hermoso, hermano, porque se van llenos y cargadas las baterías para seguir adelante. Amén. Pastor, otra pregunta. En segunda de Timoteo, hermanos, qué interesante está este tema. Ahora hemos escuchado un tremendo mensaje. Para los que se acaban de conectar, estamos hablando por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, con el pastor Josué de Asis, de Rosario, Argentina. Si usted puede seguir las redes sociales del pastor de Asis, usted sabrá que es el pastor. Dios le ha dado un tremendo ministerio y usted puede darse cuenta de la bendición que estamos teniendo y estamos recibiendo en este momento por medio del varón de Dios. Pastor, segunda de Timoteo 1:6, segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pastor, el apóstol Pablo le está dando un consejo a su hijo espiritual Timoteo, donde le dice, por lo cual te aconsejo que avives, pero no dice, Sí. la Biblia no dice que te avivarán. No dice te avivarán, Ajá, sino aviva. Porque hay muchas claro. personas en la iglesia, que dicen, no vengo a la iglesia porque nadie me llama, nadie me visita, no me celebraron el cumpleaños, no me saludan, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Pastor, ¿qué podemos decir acerca de esto, pastor? Tal vez solo pasa aquí en Barcelona, España. Bueno, entiendo que a veces uno tiene una carga. Es como, yo lo tomo como una familia, ¿no? Una familia donde el papá o la mamá tiene cierta preferencia o una inclinación un poquito exagerada para con los hijos. Mire que si, bueno, nosotros tenemos 5 hijos aquí, mi esposa, yo aprendo mucho de la relación de mi esposa con los hijos y tiene mucha similitud con la iglesia. Si la mamá le dice a su hijo, tienes que comer la comidita, hijo, venga, que es la hora de la comidita, y si no quiere comer, la mamá le ayuda y le lleva la comidita a la boca, ¿no es cierto? Todas esas actitudes de madre, cuando el niño o la niña es pequeña, se entiende. Pero si tiene 18 años y todavía la mamá tiene que decirle, a ver, abra la boquita, vamos a hacer el avioncito, acá viene el avioncito, acá viene el avioncito, y abre la boquita y le lleva la boquita, la comidita a la boca.
eso no es tan bueno para el niño, ¿no? O la niña. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, por ese exceso de amor, ¿no es cierto?, desmedido hacia nuestros hijos, o en este caso a los hermanos, uno siempre trata de hacerles sentir lo mejor posible. Y a veces uno no se da cuenta que quizás lo que el Señor quiere es que cada quien aprenda a caminar un poquito y a dar sus primeros pasos. Entonces, el avivar el fuego es una responsabilidad como iglesia del pastor, pero individualmente, hermanos míos, cada hermano tiene que hacer su altar, cada hermano tiene que hacer su esfuerzo para mantener ese fuego y tratar de que esa llama no se apague. Entonces, mi consejo sería, hermanos míos, es que, bueno, como Pablo le dijo a Timoteo, dice que este joven Timoteo tenía menos de 20 años, algunos dicen 17 años, y se dice que el apóstol Pablo lo dejó a cargo de la iglesia en Éfeso, la que él levantó allí en Éfeso, que algunos, escuché a alguien decir que tenía más de 70,000 personas, y un joven de 17 años, soltero, pastoreando a más de 70,000 personas. Vaya que era un ministerio impactante, pero el apóstol Pablo le dice, aviva el fuego. Aviva el fuego. Sé ejemplo, pero aviva el fuego. Ese fuego que está en ti, tienes que avivarlo. Si avivas esa llama que está en ti, todo lo que Dios tiene para ti ya lo derramó cuando te bautizó, cuando naciste de nuevo. La naturaleza de Dios, su espíritu, su nombre está en ti. Avívalo. No hay nada difícil, no hay nada imposible en lo referente al reino y a la obra de Dios que tú puedas hacer si avivas esa llama que está en ti. Amén. Tremendo, pastor. Esto está tremendo, pastor. No sé si tiene unos minutitos más para algunas otras preguntas, pastor, porque aquí hay Claro que varias. sí, Sí, claro pastor. que sí. En la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, muchas veces a las personas han juzgado, han tildado de que Dios o que la Biblia es machista. Y en cierta manera, la palabra de Dios nos habla. Bueno, sabemos que eso no es así, pero sabemos que la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos habla de que cuando el Señor llamaba a los sacerdotes, eran los que tenían que salir con las arpas, tenían que salir con la alabanza, tenían que salir cuando había guerra eran los varones los que salían a la guerra. Cuando el Señor llamaba a hacer su obra, los varones tenían que salir a hacer la obra de Dios, a la predicación. También, como les digo, como dijo el pastor, Dios no hace acepción de personas. También tenemos muchos ministerios de las damas que son muy impactantes, son tremendos. La pregunta es la siguiente, pastor, más exactamente es, hoy en día, realmente casi que, pues por lo menos aquí en España, lo que yo he podido ver, no generalizo, pero lo que yo he podido ver es que la mayoría son las damas las que están sacando la cara, las que están empujando. Hay hombres también, pero son más las mujeres. Cuando se hace una oración en la mañana, las mujeres son las que están. Cuando se pide hacer algo, las mujeres evangelizando. Pastor, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, yo trataré de dar mi opinión sin eh, afectar por allí las enseñanzas de cada pastor y de cada iglesia. Aquí es un tema sensible, el tema del ministerio de las mujeres, o si quiere podemos usar otra forma de expresión, y es que hay lugares donde la mujer no tiene un ministerio específico, ¿no? Entonces, muchas veces habrá pastores que dirán, no, la mujer está bien si enseña la casa o está bien si enseña las damas. Aquí le llamamos Dorcas al Ministerio de Mujeres, ¿no? El Ministerio de Damas, y bueno, y tratando de limitarla allí a una atmósfera o a un contexto, ¿no es cierto?, de familia o de mujeres. Bien, mi percepción es diferente, pero trataré de apegarme a las escrituras para no hacer a nadie pensar diferente a lo que ella piensa, o siempre digo esto, haga lo que le enseña su pastor. Sin embargo, en la Biblia, el ministerio de las mujeres, hermanos, es muy prominente, se deja ver mucho. Hablando de Miriam, la hermana de Aarón, tomando un pandero y guiando. Y no nos olvidemos que Abraham fue aún guiado por su esposa en unas tomas de decisiones muy importantes. Pero vemos también a lo largo de la Biblia, por ejemplo, a Débora, una mujer que tomó el nombre de juez allí, porque fue una jueza, fue una líder, se levantó como una madre. Y hermanos míos, yo sé que primordialmente y en cuanto a autoridad y en el plan de autoridad de Dios está el hombre. Pero hermanos míos, en lo referente a ministerio,
el libro de Gálatas es precioso para ello, porque nos deja saber que no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. En el reino de Dios, hermano, donde hay un hombre que no trabaje para Dios, usted encontrará mujer que tiene el deseo de trabajar para Dios y Dios va a honrar eso. Tenemos hermanas y he conocido testimonio de misioneras mujeres de nuestra fe, de nuestra iglesia alrededor del mundo, que Dios les ha usado poderosamente. No estoy hablando particularmente de nadie, pero digo en términos generales, la mujer también recibe el Espíritu Santo y la Biblia dice la profecía de Joel y la confirmación en el libro de los Hechos, que sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré mi espíritu, y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa palabra profetizar en el Nuevo Testamento está en Corintios, donde dice que la mujer que ora o profetiza debe hacerlo con la cabeza cubierta. Y ese término, orar y profetizar, se hace en un contexto de culto, de reunión, donde la mujer podía profetizar. Y no era una profetisa en el mismo grado del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento la palabra profetizar es dar una palabra de edificación, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Entonces la mujer puede ser un instrumento de Dios. Y yo quisiera que todos los hombres, dijo Pablo, quiero que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero lastimosamente a veces el hombre es el que trae el pan a la casa y él está afanado y trabajando, y la mujer toma una posición preponderante que no es ajena a las escrituras. Y es que la mujer enseña, instruye a sus niños y los lleva a la iglesia y anima. Y aun cuando el hombre viene cansado de su trabajo, que encuentra una mujer de Dios que le dice, vamos, decimos en la Argentina con cariño y respeto, ¿no? Espero que no ofenda a nadie. Vamos, negro, vamos a la casa de Dios. Vamos a buscar de Dios. Vamos, hay que ir al templo. Vamos, que tenemos una actividad. Y es la mujer la que muchas veces toma esa punta de lanza, se convierte en punta de lanza para la familia. Así que yo les animo a las hermanas. No estoy diciendo aquí que haga algo que su pastor no enseña, pero les animo, hermana, no se quede, levántese y guíe y vaya y lleve y haga la obra que Dios le ha encomendado, no solamente en su casa y su familia, sino también en la iglesia, animando a los hermanos, amén, en la alabanza y en la oración, en la intercesión y en la búsqueda del Señor. Amén. Amén, pastor. Qué tremenda respuesta, pastor. También tenemos aquí tenemos una pregunta de Facebook. Dice la hermana Karina, ¿un cristiano que no ora como debe podrá ser salvo? Bueno, honestamente podemos decir sí y no. La verdad es que para ser salvo hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y eso conlleva también, ¿no es cierto? Por supuesto, una persona nacida de nuevo del espíritu es una persona que tiene una comunión con Dios en el espíritu. No podemos decir que tenemos comunión con Dios sin orar, del mismo modo, sin adorar. Del mismo modo, bueno, la Biblia dice que para ser salvo hay que creer, sí, pero también dice Proverbio, el que camina en integridad, ese será salvo. Y bueno, hay un montón de pasos que luego vamos dando, no para ganar la salvación, sino porque ya fuimos salvos, entonces tenemos que caminar de cierta forma. Y yo creo que la oración sigue siendo uno de los pilares de la vida cristiana. La santidad, la santificación, pero por supuesto, buscará la santificación aquel que tiene una comunión con Dios. Y comunión con Dios la tiene aquel que habla con el Señor. Yo creo que si la pregunta es, ¿puede ser salvo una persona que no ora? Yo no quisiera ponerme en el que da una respuesta. Yo conozco pastores, maestros, que han dicho, no puede ser salvo si no ora. Y yo digo amén a eso. Si me pregunta a mí personalmente, yo le diría, hermano, ore. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no ora? ¿Cuál es la razón por la que no ora? Cansancio físico, falta de tiempo. ¿Cuál es la razón que no ora? La mala experiencia con algunos religiosos que oran y salieron de la oración para castigar y pegar a otros hermanos. Mire, no tome en cuenta eso, pero busque usted su propia comunión íntima con el Señor. Y no querrá, pasará muchos días tal vez sin orar por diferentes ocupaciones, pero extrañará ese momento de la oración que no verá la hora de volver a ese tiempo de intimidad. No puedo decir, afirmarlo, pero puedo decir, hermanos míos, el que ora y habla con Dios en oración,
es una persona que siempre querrá mantener esa comunión activa y viva con el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, pastor. Este programa está tremendo, pastor. De verdad que estoy entusiasmado, estoy muy contento con el tremendo, lo que estamos aprendiendo aquí en esta tarde. Yo sé que muchos de mis hermanos tendrán muchas más preguntas, pero vamos a hacerle la última pregunta al pastor. Pastor, uno trazando la palabra de Dios, uno mirando las escrituras, y la Biblia dice escudriñar las escrituras. Debemos no solo leerlas, escudriñarlas, y escudriñarlas es mucho más que leer. Podemos mirar la palabra de Dios que dice que Caín presenta una ofrenda a su manera a Dios. Podemos también mirar, pastor, cómo Ananías y Zafira presentan una ofrenda de cualquier manera a Dios. Podemos ver cómo en Josué capítulo 7, Acán dice que tomó lo que le pertenecía a Dios. Y así podemos trazar la Biblia de una forma en la que muchas personas le ofrecen a Dios lo que gustan, lo que quieren. Por eso usted citaba el libro de Malaquías cuando el Señor les en cierta manera usa al profeta y les hace un cierto reclamo. Dicen, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy, como decir rey, ¿dónde está mi respeto? Porque dice que el pueblo, dice, le traían lo hurtado, le traían lo cojo, le traían lo ciego. Pastor, nosotros necesitamos entender que no es que nosotros estamos haciendo este ministerio por el dinero, pero es un principio de la palabra de Dios, y la Biblia habla muchísimas veces acerca del altar, del sacrificio, que de muchos otros temas. Entonces, pastor, es muy importante que hoy en día las personas entiendan que Dios no necesita de nuestro dinero, porque Él es el dueño de la plata y del oro, pero sí es para el bienestar nuestro y para el bienestar de su obra. ¿Qué opina usted, pastor? Bueno, me encanta ese tema. Me encanta ese tema por lo mismo que mencioné antes. Yo fui desde muy chico enseñado a diezmar y a dar. Nosotros desde muy pequeño eh, preparábamos nuestros sobres y diezmábamos, y mi madre y mi padre nos enseñaban que en el diezmo había bendición. Y por supuesto, íbamos a Malaquía. Es inevitable hablar de Malaquías 1 y no llegar a Malaquías capítulo 3, donde el Señor manda una promesa, dice, probadme ahora. Yo sé que ahora hay mucha gente, le llamamos nosotros comúnmente antidiezmo, ¿no? Pero lo cierto es que no está específicamente hablando del diezmo, también habla de las ofrendas. Y es que el principio es el mismo, es el principio de dar, porque lo que damos a Dios dice mucho de nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. La gente que da ofrenda, diezma, está dando de su trabajo, de su sudor, de su profesión, de su tiempo, ¿no es cierto? Es mucho más que un valor. Eso tiene aparejado con ese billete o lo que sea, tiene mucho sacrificio. Pero Dios mira el corazón. Mire que allí usted mencionó Caín y Abel, y dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Quiere decir que antes de mirar la ofrenda, Dios mira a la persona. Es decir, antes de mirar lo que damos, Dios mira nuestro corazón. Y es ahí donde el Señor no es burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y mis amados hermanos, Dios mira nuestro corazón. Aquella mujer en la ofrenda que el Señor miraba, mire que el Señor se paró a mirar lo que daba. Y esto es hoy sería muy fuerte esa imagen en los días de hoy. Que el Señor se pare al lado del ofrendero y comienza a mirar lo que cada uno de nosotros damos. Y no solamente miró, sino que llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, y le dijo, mira, aquella mujer, mira lo que da. Es como que mientras está dando, él le dice, venga, quiero que miren lo que está ofrendando. Hermanos, mire si el pastor hace eso. Ay, Dios mío, saldría las tapas de los diarios como una persona que está interesada solo en lo que... Pero, hermanos, entienda que nosotros yo no lo haría jamás a eso, ¿no? Lo digo como algo exclusivo del Señor. Pero digo, hermanos, que muchas veces la gente que le cuesta dar o la actitud que tiene para dar es un poquito cerrada, ¿no? Si Jesús actuara como actuó en sus días en la tierra, estarían sorprendida la gente, porque Dios mira lo que da, y mira, no solo la cantidad que da, sino que mira con lo que se queda. Eso es maravilloso. Yo no recuerdo qué pastor hizo mención de eso. Y esto es cuando aquella mujer dio las dracmas que tenía, las moneditas que ella tenía, él le dijo, ella dio todo lo que tenía.
pero aquellos dieron lo que les sobra. Entonces, no solamente vio lo que da, sino con lo que se queda. Y hermanos míos, es ahí donde está el esfuerzo, la manera de medir el esfuerzo. No solo con lo que doy, sino con lo que me quedo. Y entonces Dios valoró eso y enseña eso. Y hermanos, el Señor habló más del diezmo, del dinero, más que del cielo y el infierno a lo largo de los 4 evangelios. Medítelo, estúdielo, subráyelo. Y es que es interesante, porque eso habla mucho de nosotros y el reino de Dios se extenderá en la tierra de acuerdo a las finanzas. Y hermanos míos, el apóstol Pablo, hablando de los derechos del apóstol, allí en Corintios 9, él dice y hace referencia a lo que dijo Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hermanos, él dice, ¿Moisés acaso habló de los animales o habló de nosotros? No, habló de nosotros. Y él está diciendo, ¿por qué le ponían bozal al buey que trillaba? Porque el buey se detenía a comer. Y si se detenía a comer, entonces luego se cansaba más rápido, necesitaba descansar. Y el dueño del buey, para que trabaje más y coma menos, le ponía bozal. Bueno, esa idea es la que trae Moisés y Pablo la retoma en el nuevo pacto y dice, mire, no le ponga bozal al buey. Y él habla de sí mismo, habla de los derechos de él como un apóstol. Y él dice, si usted le pone bozal a su apóstol, a su pastor, digamos, ¿no? O al que le alimenta, usted le pone bozal para que solo trabaje y no coma, y no coma, y no coma, que trabaje, trabaje. Miren, mucha gente tiene esa actitud. Yo no sé por qué me fui por ese lado, ¿no? Pero mucha gente tiene esa actitud para con su pastor. No, que trabaje, que no coma, que no coma, que trabaje, que trabaje, que trabaje. Para eso es pastor, que trabaje. Y le ponen bozal, hermano. Llegará un momento que ese varón se cansará, se debilitará, y no hará más. Y cuando no hay más arado, usted queda sin alimento y se destruye una familia. No le ponga bozal. Dele que él tiene que comer. No, nadie es soldado a su propia expensa. Y aquel que ara tiene que comer de lo que ara. Y aquel que cultiva tiene que comer de lo que cultiva. Y eso, hermanos míos, aunque yo sé que para muchos es un tema muy sensible, lo digo porque estoy del otro lado del mar, gloria a Dios, a ver, y no conozco la situación particular, pero para la gente el tema del dinero y de la dádiva es un tema muy sensible. Hermanos míos, déjeme ir al hueso con eso. Usted dé para Dios. Usted le da al varón de Dios, pero Dios toma en cuenta esa ofrenda y esa dádiva y Dios le recompensará. Delo con un buen corazón, delo con buena actitud y el que reprende al devorador por usted es Dios. Y créame, Dios reprende al devorador y los devoradores de economía que andan por los hogares de miles de hermanos deberán salir de allí cuando la actitud de nuestra es la correcta a la hora de dar para la obra de Dios. Amén. Amén. Oh, pastor, hermanos, hemos tenido un excelente programa y antes de despedirnos, pastor, ¿por qué no le damos unas palabras a aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo, no han entregado su vida al Señor, no se han bautizado, no han nacido de nuevo? Y también una palabra, pastor, para aquellos que se han desanimado debido a muchas cosas. Ya para finalizar, pastor, dos cosas: a los que no se han entregado al Señor, no se han bautizado, y a las personas que conocen pero están apartadas, pastor, para finalizar, démosle una palabra a estas personas. Amén. Bueno, en primer lugar, para los que todavía no han bautizado, no han tomado el paso de fe, ese paso de fe. Y nosotros somos de una rama evangélica que considera las palabras de Juan 3 como imprescindibles para ser salvo. Cuando aquel hombre le preguntó al Señor, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Mi amigo que está escuchando, tal vez es nuevo, tal vez está postergando tomar este paso de fe. Yo le animo a que usted se decida pronto a pasar por las aguas y a buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque es la manera de entrar al reino de Dios, naciendo de nuevo. Y vaya que traerá para usted no solo la vida eterna, sino aquí en la tierra victorias importantísimas, porque mediante el nombre invocado en su vida, usted tendrá victoria sobre toda fuerza del enemigo. Ese nombre que es sobre todo nombre es invocado en la oración, y cuando ese nombre se invoca, yo le digo, los demonios tiemblan.
no a mí, no a usted, pero al nombre invocado sobre nosotros. Y no solo ese nombre, sino el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, te dota, te capacita de poder, no solamente para un poder santificador que nos va quitando las malas costumbres, las mañas, los malos hábitos, sino que nos va dotando de poder, poder sobrenatural para enfrentar el día a día, desde luego la vida eterna, pero aquí en el día a día, hasta que el Señor venga o nosotros partamos de esta tierra, nos convierte en cristianos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi palabra de ánimo para aquellos nuevos es que busquen la llenura del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Esta iglesia, diferente a todas las iglesias, porque para nosotros el bautismo en el nombre de Jesucristo tiene un poder sobrenatural sobre sus vidas. Ananías le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No te detengas, hazlo por fe. Y respecto a mis hermanos que están un poquito desanimados, quiero animarles en esta tarde, aquí en Argentina son las 4:20 de la tarde. Quiero animarle a mis hermanos que están allí tal vez un poquito quedados, un poquito apartados, o tal vez no apartados en el sentido de irse al mundo o volverse atrás, pero un poco desanimados, y puede haber muchas causantes de su desánimo. Muchas veces nos desanimamos por poner los ojos en el hombre de una manera desmedida, hermanos míos, y créame, nosotros los mortales fallamos, seguiremos fallando. Mire, no podemos cumplir con todas las expectativas porque tenemos nuestra falencia, y por más buena voluntad que le pongamos y buena actitud que le pongamos, muchas veces nosotros también nos equivocamos, pero a veces un mal gesto, una mala respuesta o la falta de respuesta misma hace que muchos se desanimen. Y yo quiero animarte, mis hermanos, porque detrás de todo esto hay un dicho popular aquí que dice: a río revuelto ganancia del pescador. Y esto es una idea como de que cuando aquí a veces una mala actitud entre los hermanos en la fe hace que algunos se aparte, siempre gana el diablo. Donde hay un cristiano apartado, un cristiano desanimado, el enemigo es el que se lleva la gloria. ¿Por qué? Porque mantiene allí a una persona y también a una familia enfriándose, apartándose y alejándose del Señor. Quiero animarte, hermano, regresa, regresa. En la iglesia está tu lugar y hay un lugar esperándote y hay una porción preparada para ti. No te demores más, ven, ven, no mires, no pienses que algún hermano te mirará medio raro, que alguno hablará de ti. ¿Qué importa lo que digan los demás? Recuerde que el hijo pródigo tuvo que enfrentarse también a la opinión de su hermano mayor. Pero, hermanos míos, pelea por tu salvación, levántate y vuelve a la casa del Señor. Hay fiesta esperándote, hay un becerro esperándote, hay ropa nueva para ti, hay calzado nuevo para ti, hay un anillo para ti. Buen, que tu padre te está esperando. Y no todos tenemos la actitud del hermano mayor, no todos. Hay muchos que estarán felices de volverte a ver en la casa del Señor. Amén. Amén, pastor. Antes de terminar, vamos a saludar a algunos amigos, amigas, hermanos que se han conectado con nosotros, de decirles gracias desde aquí, desde su iglesia Monte de Sion, Martorell, del Ministerio del Pan Nuestro de Cada Día. Amén. Y queremos saludar primeramente al pastor Víctor Vega. Amén, al pastor Víctor Vega, que estuvo conectado con nosotros, estuvo allí, el presidente ahí de la Iglesia Pentecostal en Argentina. Pastor Víctor, que el Señor me lo bendiga. Gracias por su tiempo, haber estado con nosotros apoyando a la hermana Karina Amparo, a María López desde Bogotá, Colombia. Dios le bendiga, hermana. Gracias por conectarse. También a la pastora Erlinda Zócola, aquí en España, desde Murcia. Pastora, gracias porque usted siempre nos está apoyando. Que mi Dios la bendiga grandemente. A Janet, a Reina, Pablo, Pedro Núñez, Margarita, Gabriel, Oscar, Judith, Estela Henao, Paula, Ruth, Guerra Yarita, desde Italia, pastor. Sandra, Amén, sí. Sandra, Saludo para la hermana, amén. sí, Sandra desde Rosario, Argentina. O sea que Amén, sí. ya ve Sí, que usted se acaba de conocer quién. Yirka, Ismael, Antonio, Victoria, Alejandro, Fidelia, Glenny, Aida, Beatriz, Belkis, Marta, Naye Velázquez, Pedro Núñez, María Patzán, Aurelia, María Eugenia, Adela González y también Olga desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Amén. wow, sí. Amén. Y también a Manu. Amén. No sé si quiere saludar usted a alguien, pastor.
Sí, vaya mi saludo para todos mis hermanos de que nos miran de aquí de Argentina. La hermana Nadie es de Caracas, Venezuela. Bueno, saludos también a mis hermanos allí en Venezuela, precioso país también que amo mucho. Y bueno, para todos los que están allí, la hermana de Italia también, mantenemos por allí lazos de amistad y saludamos a la iglesia en Italia. Al pastor archidiácono, el líder allí en Italia, un gran hombre de Dios. Le he conocido personalmente en Ecuador y impactante ese hombre, impactante. Bueno, hay como tantos otros que conocimos y otros muchos que nos falta por conocer, pero bueno, si no nos conocemos aquí, sin duda nos conoceremos allí, donde tendremos tiempo para charlar de sobra, ¿no? Ah, Pero nuestros saludos y respeto a todos los hermanos que abrazan esta fe en el nombre del Señor. Amén. Pastor, ¿por qué no hacemos una oración para despedir este programa? De verdad le agradecemos de todo corazón, Pastor Josué de Asís, por su tiempo, la palabra, las respuestas que nos ha dado. De verdad que mi Dios me lo bendiga. Por favor, despídanos con una oración y después de cámaras conversamos un poquito. Dios, por favor, comience la oración. Amén. Soberano Dios, gracias te damos una vez más por este tiempo que nos has regalado, Señor, aquí a través de estas redes, en comunión con nuestros hermanos aquí en Barcelona y también en otros lugares que nos han estado mirando, observando. Mi amado Dios, que cada palabra que hemos dicho pueda ser de bendición, de edificación, que algún hermano sea animado, sea fortalecido, sea bendecido. Padre Celestial, gracias te damos por esta comunión que sentimos por medio de tu Espíritu Santo que vive y reina en nosotros, también como en nuestros hermanos. Gracias por este nombre que es sobre todo nombre, nombre que nos aúna, nombre al cual honramos y bendecimos. Señor, pedimos una vez más que cada uno de los oyentes pueda ser fortalecido en el nombre de Cristo Jesús. Y la obra de Dios allí, Monte de Sion, en Barcelona, Señor, siga creciendo, siga alcanzando nuevas metas, siga enfrentando nuevos desafíos con fe y convicción de que tú le darás la victoria. A ti sea toda la gloria por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Muchísimas gracias, Pastor Josué de Asís, por su tiempo. A todos los hermanos de la Iglesia Monte de Sion, Martorell, recordamos que mañana a las 7 de la tarde tenemos un poderoso servicio, así que los esperamos. Pastor, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Esta es tu casa, así que Así es. no me cuelgues, que ahora seguimos hablando contigo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muy bien. Dios los guarde.